Arizona Diamondbacks vs Miami Marlins, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Diamondbacks en Marlins, Eduardo Rodríguez será el abridor por Arizona. Rodríguez en 2 aperturas esta temporada permitió 6 carreras limpias con 6 ponches en 10 2/3 entradas. Su temporada se retrasó debido a una lesión en el hombro. El año pasado con Detroit hizo 26 aperturas con una efectividad de 5.06 y whip de 1.22. El zurdo ponchó al 23% y otorgó el 7.7% de boletos. Lanzamientos rodados en 41% con 0.88 jonrones por 9 entradas. Edward Cabrera será el abridor por Miami. Cabrera ha hecho 13 aperturas con una efectividad de 5.76 y whip de 1.50. El derecho poncha al 26.7% y otorga el 13.4% de boletos. Lanzamientos rodados en 47.4% con 1.67 jonrones por 9 entradas. Ambos abridores tienen una forma actual pobre. El bullpen de los Marlins en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.39. En sus últimos 10 juegos, los Diamondbacks están bateando 288 y anotando 6.4 carreras por juego. Miami ha superado la línea en 9 de 13 juegos. Juega a más de 7.5 entre Arizona y Miami. Colorado Rockies vs Washington Nationals, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Rockies en Nationals, Austin Gomber será el abridor por Colorado. Gomber en 23 aperturas en el año tiene una efectividad de 4.82 y whip de 1.31. El zurdo poncha al 16.9% y otorga el 5.7% de boletos. Lanzamientos rodados en 40.6% con 1.73 jonrones por 9 entradas. DJ Herz será el abridor por Washington. Herz ha hecho 12 aperturas con una efectividad de 4.25 y whip de 1.31. El zurdo poncha al 28.3% y otorga el 7.9% de boletos. Lanzamientos rodados en 36.1% con 1.64 jonrones por 9 entradas. Herz ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. El bullpen de los Nationals en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.20. Gomber, en sus últimas 8 aperturas fuera de casa, tiene una efectividad de 7.34 y whip de 1.66. El bullpen de los Rockies en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 6.80. Colorado ha perdido 13 de 17 fuera de casa. Juega a Washington menos 143. Cleveland Guardians vs New York Yankees, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Guardians en Yankees, Matthew Boyd será el abridor por Cleveland. Boyd en su debut en 2024 permitió una carrera limpia con 6 ponches en 5 1/3 entradas. Regresó de la cirugía Tommy John. El zurdo tiene una efectividad de carrera de 4.92 y whip de 1.32 con 851 ponches en 874 entradas de trabajo. Luis Gil será el abridor por Nueva York. Gil ha hecho 23 aperturas con una efectividad de 3.25 y whip de 1.15. El derecho poncha al 27.9% y otorga el 11.9% de boletos. Lanzamientos rodados en 36.8% con 0.81 jonrones por 9 entradas. Gil, en sus últimas 3 aperturas, permitió 7 carreras limpias con 10 boletos en 14 1/3 entradas. Ambos equipos están luchando en el plato en los últimos 5 juegos. El bullpen de los Guardians en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.43, mientras que los Yankees tienen una efectividad de 6.50. Juega a Cleveland más 1.38. Cincinnati Reds vs Toronto Blue Jays, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Reds en Blue Jays, Carson Spears será el abridor por Cincinnati. Spears ha aparecido en 14 juegos esta temporada con una efectividad de 4.55 y whip de 1.29. El derecho poncha al 21.7% y otorga el 5.3% de boletos. Lanzamientos rodados en 36.8% con 1.24 jonrones por 9 entradas. José Berríos será el abridor por Toronto. Berríos ha hecho 25 aperturas con una efectividad de 3.85 y whip de 1.18. El veterano poncha al 18.8% y otorga el 7.1% de boletos. Lanzamientos rodados en 43.1% con 1.62 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 5.09 sugiere un aumento en la efectividad según su forma. Berríos ha permitido una carrera limpia en 3 de sus últimas 4 aperturas.
Sus números han sido mejores en casa. El bullpen de los Blue Jays en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.08 y el de los Reds 3.68. En este lapso, los Reds están bateando 219 y los Blue Jays 219. Juega a menos de 8 entre Cincinnati y Toronto. Baltimore Orioles vs New York Mets, predicción de MLB, 19 de agosto de 2024. Orioles en Mets, Dean Kremer será el abridor por Baltimore. Kremer ha hecho 17 aperturas esta temporada con una efectividad de 4.48 y whip de 1.28. El derecho poncha al 21.4% y otorga el 9.7% de boletos. Lanzamientos rodados en 41.5% con 1.49 jonrones por 9 entradas. José Quintana será el abridor por Nueva York. Quintana ha hecho 24 aperturas con una efectividad de 4.26 y whip de 1.29. El zurdo poncha al 18.6% y otorga el 9% de boletos. Lanzamientos rodados en 44.3% con 1.40 jonrones por 9 entradas. Kremer viene de una buena salida en casa contra Washington. Quintana, en sus últimas 3 aperturas, ha permitido 12 carreras limpias con 10 boletos en 15 y 2/3 entradas. Los Orioles en sus últimos 10 juegos están bateando 262. Ambos bullpens están luchando en este periodo. Juega a Baltimore más 1.09. Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Phillies en Braves, Zach Wheeler será el abridor por Filadelfia. Wheeler en 24 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 2.72 con whip de 0.98. El derecho poncha al 27.5% y otorga el 7.3% de boletos. Lanzamientos rodados en 42.7% con 0.97 jonrones por 9 entradas. Reynaldo López será el abridor por Atlanta. López ha hecho 19 aperturas con una efectividad de 2.06 y whip de 1.19. El veterano poncha al 23.9% y otorga el 8.7% de boletos. Lanzamientos rodados en 38% con 0.60 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.17 sugiere un posible aumento en la efectividad. Wheeler ha permitido 2 carreras limpias o menos en 8 de sus últimas 9 aperturas. López tiene una efectividad de 1.74 y whip de 1.18 en casa. Los Phillies han jugado por debajo del total en 7 partidos seguidos. Atlanta en sus últimos 10 juegos está bateando 239. Juega a menos de 8 entre Filadelfia y Atlanta. Milwaukee Brewers vs St. Louis Cardinals, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Brewers en Cardinals, Frankie Montas será el abridor por Milwaukee. Montas en 22 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.86 y whip de 1.46. El veterano poncha al 20.1% y otorga el 10% de boletos. Lanzamientos rodados en 40.6% con 1.34 jonrones por 9 entradas. Eric Feda será el abridor por St. Louis. Feda ha hecho 24 aperturas con una efectividad de 3.40 y whip de 1.15. El derecho poncha al 21.1% y otorga el 6.7% de boletos. Lanzamientos rodados en 42.9% con 1.18 jonrones por 9 entradas. Montas ha permitido 6 carreras limpias en sus últimas 3 aperturas, trabajando 14 entradas. Feda ha permitido 13 carreras y 5 jonrones en sus últimas 4 aperturas, trabajando 20 entradas. Los Cardinals han perdido 6 de 7 juegos, mientras que los Brewers han ganado 10 de 13. Milwaukee ha ganado 8 de 9 contra los Cardinals. El bullpen de Milwaukee en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.10. Juega a Milwaukee más 1.15. Pittsburgh Pirates vs Texas Rangers, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Pirates en Rangers, Mitch Keller será el abridor por Pittsburgh. Keller ha hecho 24 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.95 y whip de 1.25. El derecho poncha al 20.7% y otorga el 6.6% de boletos. Lanzamientos rodados en 41.2% con 1.08 jonrones por 9 entradas. Cody Bradford será el abridor por Texas. Bradford ha aparecido en 7 juegos con una efectividad de 3.50 y whip de 1.00. El zurdo poncha al 22.8% y otorga el 4.1% de boletos. Lanzamientos rodados en 32% con 1.25 jonrones por 9 entradas.
Keller ha sido castigado por los Padres y Dodgers, pero enfrenta aquí a los bateadores de los Rangers que batean 238 en casa. El bullpen de Texas en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.89, mientras que el de los Pirates es de 2.65. Bradford tiene una efectividad de 5.94 y whip de 1.44 en sus últimas 4 aperturas, permitiendo 4 jonrones en 16 y 2/3 entradas. Texas ha perdido 5 de 7 en casa. Juega a Pittsburgh más 135. Detroit Tigers vs Chicago Cubs, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Tigers en Cubs, Brian Sammons será el abridor por Detroit. Sammons ha aparecido en 4 juegos esta temporada con una efectividad de 3.38 y whip de 0.70. El zurdo poncha al 19.1% y otorga el 5.9% de boletos. Lanzamientos rodados en 20.4% con 1.93 jonrones por 9 entradas. Javier Assad será el abridor por Chicago. Assad ha hecho 22 aperturas con una efectividad de 3.19 y whip de 1.37. El derecho poncha al 19.7% y otorga el 10.5% de boletos. Lanzamientos rodados en 41.7% con 1.09 jonrones por 9 entradas. Sammons ha permitido 2 carreras limpias en 11 y 1/3 entradas en sus últimas 3 apariciones. Assad ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas, con una efectividad de 2.38 en casa. El bullpen de los Tigers en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.98, mientras que el de los Cubs tiene 2.82. Ambos equipos están luchando en el plato en este periodo. Juega a menos de 7.5 entre Detroit y Chicago. Los Angeles Angels vs Kansas City Royals, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Angels en Royals, Tyler Anderson será el abridor por Los Ángeles. Anderson en 24 aperturas esta temporada tiene una efectividad de 3.30 y whip de 1.17. El zurdo poncha al 19.3% y otorga el 9.2% de boletos. Lanzamientos rodados en 37.4% con 1.16 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.49 sugiere un posible aumento en la efectividad si la forma se mantiene. Cole Ragans será el abridor por Kansas City. Ragans ha hecho 25 aperturas con una efectividad de 3.18 y whip de 1.15. El zurdo poncha al 28.9% y otorga el 7.8% de boletos. Lanzamientos rodados en 40.4% con 0.79 jonrones por 9 entradas. Anderson ha permitido 14 carreras limpias y 5 jonrones en sus últimas 7 aperturas, trabajando 23 y 2/3 entradas. La forma de Ragans ha sido sobresaliente en sus últimas 3 aperturas. Kansas City en sus últimos 10 juegos está bateando 284, mientras que los Angels están bateando 226. Los Royals han ganado 5 juegos consecutivos, y Los Ángeles ha perdido 9 de 11. Juega a Kansas City en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1.05. Boston Red Sox vs Houston Astros, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Red Sox en Astros, Nick Pivetta será el abridor por Boston. Pivetta ha realizado 19 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.49 y whip de 1.13. El veterano tiene una tasa de ponches de élite del 30% y otorga el 5.9% de boletos. Lanzamientos rodados en 30.9% con 1.88 jonrones por 9 entradas. Ronel Blanco será el abridor por Houston. Blanco en 23 aperturas tiene una efectividad de 2.89 con whip de 1.01. El derecho poncha al 24.3% y otorga el 9.6% de boletos. Lanzamientos rodados en 38.8% con 1.28 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.25 sugiere un posible aumento en la efectividad. Houston ha ganado 7 seguidos contra los Red Sox y 11 de 12 en general. El bullpen de los Red Sox en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 8.74, mientras que el de los Astros es de 2.23. Pivetta en sus últimas 7 aperturas permitió 16 carreras y 8 jonrones en 19 entradas. Juega a Houston menos 117. Tampa Bay Rays vs Oakland Athletics, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Rays en Athletics, Shane Baz será el abridor por Tampa Bay. Baz ha realizado 7 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.21 y whip de 1.43.
El derecho poncha al 20.1% y otorga el 8.8% de boletos. Lanzamientos rodados en 38.4% con 0.99 jonrones por 9 entradas. Joey Estes será el abridor por Oakland. Estes ha aparecido en 17 juegos con una efectividad de 4.72 y whip de 1.21. El derecho poncha al 17.9% y otorga el 5.7% de boletos. Lanzamientos rodados en 24% con 1.33 jonrones por 9 entradas. Cuando comenzó esta serie, los Athletics habían ganado 5 de 7. Bass en sus últimas 2 aperturas permitió 7 carreras y 2 jonrones en 11 1/3 entradas. Estes ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 de sus últimas 6 aperturas. En sus últimos 3 juegos, los Athletics están limitando a los bateadores contrarios a un promedio de bateo de 216. Juega a Oakland más 1-0-3. Minnesota Twins vs San Diego Padres, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Twins en Padres, Bailey Ober será el abridor por Minnesota. Ober en 23 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.49 con whip de 1.00. El derecho poncha al 26.5% y otorga el 6.4% de boletos. Lanzamientos rodados en 33.4% con 1.21 jonrones por 9 entradas. Martín Pérez será el abridor por San Diego. Pérez ha realizado 19 aperturas con una efectividad de 4.62 y whip de 1.49. El zurdo poncha al 18.9% y otorga el 7.9% de boletos. Lanzamientos rodados en 44.2% con 1.51 jonrones por 9 entradas. Pérez en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 1.48 con whip de 0.95. San Diego en sus últimos 10 juegos está bateando 270 y promediando 5.5 carreras por juego con una efectividad del bullpen de 2.78. Han ganado 12 de sus últimos 15 juegos. Juega a San Diego menos 103. Chicago White Sox vs San Francisco Giants, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. White Sox en Giants. Davis Martin será el abridor por Chicago. Martin ha aparecido en 4 juegos en 2024 con una efectividad de 3.00 y whip de 1.39. El derecho poncha al 21.8% y otorga el 12.8% de boletos. Lanzamientos rodados en 40.8% con 1.00 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.55 sugiere un posible aumento en la efectividad. Robbie Ray será el abridor por San Francisco. Ray ha realizado 5 aperturas en la temporada con una efectividad de 6.00 y whip de 1.33. El zurdo tiene una tasa de ponches de élite del 32.6% y otorga el 13% de boletos. Lanzamientos rodados en 28.9% con 2.57 jonrones por 9 entradas. Los Giants han jugado por debajo del total en 7 de 9 juegos con un empate. Los White Sox han jugado por debajo del total en 7 de sus últimos 10 juegos. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Giants tiene una efectividad de 2.72 y están bateando 215. Juega a menos de 8 entre Chicago y San Francisco. Seattle Mariners vs Los Angeles Dodgers, predicción de MLB, 20 de agosto de 2024. Mariners en Dodgers, Bryce Miller será el abridor por Seattle. Miller ha realizado 24 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.29 y whip de 1.00. El derecho poncha al 23.4% y otorga el 5.7% de boletos. Lanzamientos rodados en 37.9% con 1.03 jonrones por 9 entradas. Walker Buehler será el abridor por Los Ángeles. Buehler ha realizado 9 aperturas con una efectividad de 5.58 y whip de 1.56. El derecho poncha al 18.3% y otorga el 7.5% de boletos. Lanzamientos rodados en 45.1% con 2.45 jonrones por 9 entradas. Al comenzar esta serie, los Dodgers habían ganado 6 seguidos contra los Mariners. Miller en sus últimas 6 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 4.76, con un descenso significativo en la tasa de ponches entre los juegos en casa y fuera. En sus últimas 3 aperturas en casa, Buehler tiene una efectividad de 2.65 y whip de 1.24. Seattle en sus últimos 10 juegos está bateando 204. La alineación titular de los Dodgers está saludable. Juega a Los Ángeles menos 140.